Sí, doctor. ¿Podemos iniciar? Sí, por favor. Bien, doctor. Buenas tardes, doctor y compañeros. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser acerca de las heridas. Y aquí vamos a hablar sobre las clasificaciones, manejo y tratamiento. Los integrantes son los que podemos observar y quien va a dar inicio, me presento, soy la alumna Quispe Vera Melissa Elizabeth. Bien, primero vamos a empezar definiendo lo que son las heridas. Estas van a ser una pérdida de la continuidad de las partes blandas del organismo. Y aquí vamos a hablar de piel o mucosas, que van a dar lugar a una interrupción en la estructura del tejido, así como a una comunicación entre el interior y el exterior del organismo. Entonces, cualquier herida va a suponer una pérdida tanto de esterilidad, debido, como mencionamos, la pérdida de la continuidad, lo que va a implicar una existencia de riesgo de infección. Ahora bien, las heridas podemos clasificarlas de diferentes maneras y eh, vamos a iniciar hablando en función al tiempo de evolución, y aquí vamos a hablar de heridas agudas y crónicas. Una herida aguda va a ser aquella que tiene un tiempo de evolución menor de 30 días y va a seguir un proceso de reparación ordenado dentro de un tiempo adecuado hasta que pueda restaurarse tanto la integridad anatómica como funcional del tejido que ha sido inicialmente lesionado. Aquí vamos a observar algunos tipos. Por quemaduras que se van a producir por contacto térmico, químico o físico, lo que va a ocasionar pues destrucción celular, inflamación o pérdidas de líquido. También tenemos la herida por abrasión, que se da por fricción o rozamiento de la piel con algunas superficies duras, en la cual va a haber pérdida de la capa superficial de la piel. También tenemos a las heridas por abrasión, por aplastamiento, en la cual pues, las partes del cuerpo son pues, atrapadas por objetos pesados. También tenemos aquí las heridas por laceración, que van a ser pues, desgarros irregulares, que suelen ser causados muchas veces por rupturas quirúrgicas de la piel. Tenemos también en las heridas quirúrgicas que se dan por objetos afilados, ¿no? Que pueden seccionarse pues, músculos, tendones o nervios. También tenemos heridas por tipo de magulladuras que se dan producidas por golpes. También tenemos heridas por contusión. Y ahora bien, las heridas crónicas van a ser aquellas que, si bien no siguen un proceso de reparación normal, tienden a caracterizarse por pues, mantener un retraso en el tiempo de curación y hay también una ausencia del crecimiento de los tejidos. Y aquí se va a ver asociado una excesiva inflamación y también una pobre perfusión del oxígeno. Y también a veces puede aparecer asociada a enfermedades concomitantes. Ahora bien, las heridas crónicas más frecuentes que vamos a observar aquí van a ser las úlceras por presión, las úlceras vasculares, arteriales o venosas, las úlceras neuropáticas, que se asocian al pie diabético, y las úlceras neoplásicas, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poco de cada uno de ellos. Las úlceras por presión se dan cuando pues, una persona permanece en una única posición por mucho tiempo, ¿no? Sin desplazarse el peso. Por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, ¿no? La persona suele estar prostrada en una cama por un periodo, por un periodo, ¿no? De tiempo. Entonces, la presión constante sobre la piel va a producir pues una disminución en el aporte sanguíneo en esta área, en la cual pues el tejido afectado tiende a morir. Tenemos también las úlceras vasculares, como mencionamos, podrían ser arteriales y venosas. Las arteriales que pueden ser consecuencia de una falta de riego sanguíneo, en este caso en la extremidad afectada por alguna patología arterial. Las venosas, que suele ser consecuencia de una insuficiencia venosa, y van a ser más frecuentes en el sexo femenino hasta los 65 años, que va a ser a partir de aquí que se va a igualar la relación en cuanto al sexo.
También tenemos, como mencionamos, las úlceras neuropáticas. Estas van a ser secundadas a procesos crónicos, como es la diabetes mellitus, que suelen estar localizadas pues, en el tercio distal de las extremidades inferiores y en la zona plantar. Y por último están las úlceras neoplásicas, que suelen estar relacionadas con tumoraciones y pues, van a requerir de un abordaje quirúrgico, ¿no? Y de radioterapia. Ahora tenemos el manejo y tratamiento de las heridas crónicas y agudas. Voy a dar el paso a mi compañero. No, muy bien, doctora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. ¿Se me logra escuchar? Sí, doctor. Sí, se lo Bueno, sí, buenas tardes. Como comentó mi compañera, voy a hablar un poco acerca del manejo y tratamiento de heridas agudas y crónicas. Bueno, principalmente de las crónicas, el manejo como tal, más adelante mis compañeros estarán explicando más a profundidad. Siguiente diapositiva. Primero tenemos en lo que es la atención integral al paciente con heridas crónicas. Primero tenemos que la valoración integral del paciente. Al valorar el estado de un paciente con una herida, tendemos siempre a centrarnos solo en la úlcera. Sin embargo, son esenciales tanto su estado general como la patología que pudiese estar causándola. Una valoración clara, lógica y sistemática del paciente y del hecho de una herida con un registro muy preciso y una comunicación interdisciplinaria optimizan el proceso de cicatrización. El tratamiento integral del paciente con heridas crónicas, sea cual sea la etiología, aborda principalmente 4 pasos. Uno es la valoración inicial del paciente, el alivio o control de la causa que lo produce, los cuidados generales y los cuidados locales. Ahora, en lo que es la valoración integral del paciente, que es el primer paso, primero vamos a centrarnos en la valoración de factores que afectan el proceso de cicatrización y factores de riesgo. Es necesario realizar una historia completa del paciente valorando tanto los factores generales como los locales que afectan el proceso de cicatrización y aquellos factores de riesgo responsables de desarrollar cada tipo de herida crónica. Sería inapropiado centrarse exclusivamente en la valoración de la herida y no tener en cuenta la valoración integral del paciente. También tenemos que centrarnos en el examen físico del paciente. Inspeccionar la piel de tal manera que queden descartadas diferentes posibles de lesiones. Tenemos que también en cuenta la valoración del dolor. Al paciente con heridas crónicas se le debe preguntar siempre y de forma reiterada si tiene dolor y su intensidad. En los pacientes con deterioro cognitivo o dificultades en la comunicación se debe hacer una valoración más exhaustiva atendiendo a signos indirectos, como por ejemplo una posición antálgica, expresión del dolor en el rostro, signos de dolor a la movilización, taquipnia, taquicardia o confusión mental. Además, en este tipo de pacientes es importante implicar también a los familiares o a los cuidadores para obtener más información sobre el dolor. También tenemos que tener en cuenta la valoración nutricional. La valoración nutricional debería realizarse al ingreso y reevaluarse de manera periódica para modificar el plan de cuidados en función a las necesidades detectadas. Debe basarse principalmente en la identificación de factores de riesgo como comorbilidades, depresión, demencia, entre otras, ¿no? También tenemos que hacer una encuesta, una determinación de parámetros antropométricos y bioquímicos en el paciente, ¿no? Medir su talla, su peso, su índice de masa corporal, el pliegue cutáneo tricipital, circunferencia de brazo, circunferencia muscular del brazo también. Y los parámetros bioquímicos, ¿no? Proteínas plasmáticas, marcadores de inmunocompetencia, entre otros. También tenemos que tener en cuenta la valoración psicosocial, valorar la capacidad de habilidad, motivación, entorno del paciente y el cuidador para participar en el programa terapéutico y valorar sus posibilidades de autocuidado, si estas se pueden verse alteradas, ¿no? Valorar también la lesión,
la descripción de la herida, debe hacerse en base a parámetros unificados que faciliten la comunicación entre los profesionales implicados y que permitan valorar adecuadamente su evolución. Los parámetros principalmente de la valoración de la lesión son la localización de esta, la causa, la etiología de esta, la clasificación, el estadiaje entre profundidad, tiempo de evolución, las dimensiones, es decir, su medida, su estructura tridimensional, longitud, área de superficie, ¿no? Existencia o trayectos, sí, es que también tiene trayectos fistulosos, fase del proceso de cicatrización, estado de la piel, si hay exudado, dolor o signos clínicos de infección local. Eso tendríamos que hacer en la valoración de la lesión, ¿no? Y también su antigüedad. Siguiente diapositiva. Por favor. Bueno, como segundo paso tenemos el control o alivio de la causa que lo produce. Acá tenemos en el caso de la úlcera por presión, es imprescindible el alivio de esta. Para ello debemos disminuir el grado de esta misma y evitar problemas relacionados como la fuerza de rozamiento, sillamiento y humedad. Y así se favorece un ambiente óptimo para la curación de la lesión y evitar la aparición de otras nuevas. Siguiente diapositiva, por favor. En úlceras de origen venoso, se debe favorecer el retorno venoso en base a controlar enfermedades asociadas y factores de riesgo, medidas higiénico-dietéticas, sistemas de compresión, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Siguiente diapositiva. En las úlceras de origen arterial tenemos que controlar enfermedades también asociadas, al igual que la anterior, que las de origen venoso, y factores de riesgo. También tenemos que tener medidas higiénicas y un adecuado tratamiento farmacológico y quirúrgico. Siguiente diapositiva. Igual, no, perdón, en esta nomás. En caso de úlcera diabética, también tenemos que tener en cuenta las medidas higiénico-dietéticas, control metabólico, y evitar factores encadenantes de lesión como los traumatismos, ¿no? Vemos que en general tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y las enfermedades asociadas y las medidas higiénicas del paciente. Bueno, siguiente diapositiva ahora sí. Bueno, como cuidados generales, tenemos que tener en cuenta cuidado de la piel y prevención de lesiones nuevas mediante una limpieza adecuada y seca del paciente, utilización de jabón neutro y agua tibia, aclarar y secar sin friccionar, prestando atención y cuidado a los pliegues cutáneos, aplicar cremas hidratantes en caso de ser necesario, aplicar ácidos hiperoxigenados también, ya que aumentan la tonicidad cutánea y mejoran la microcirculación. Valorar y tratar también los procesos que originan un exceso de humedad. Utilizar productos de barrera para proteger la piel frente al exceso de humedad. No utilizar alcohol o colonias sobre la piel y no realizar masajes sobre las prominencias óseas o zonas enrojecidas, que es lo que vemos, ¿no? Que recomiendan los doctores cuando pasan visita, ¿no? Soporte nutricional. Bueno, el soporte nutricional tenemos las necesidades, bueno, vemos que las necesidades nutricionales en el paciente con heridas están aumentadas, ya que requieren un mayor gasto energético para la reparación tisular. El objetivo de esta debe ser considerar la calidad y la densidad en energía de la ingesta de alimentos más que su cantidad. En algunos casos será necesaria la aportación de suplementos nutricionales. Además, también se deben resolver determinados problemas que pueden disminuir la ingesta de alimentos, como el olor de la herida, el dolor asociado y la alteración de la imagen corporal. Ahora, en lo que es el tratamiento del olor, tenemos el tratamiento... bueno, el tratamiento del olor debe ser contemplado de forma integral e individualizada. Tenemos el tratamiento no farmacológico, que consiste con una reducción de la ansiedad y una selección y retirada del apósito.
en el apósito es importante elegir apósitos que retirarlo reduzcan el grado del estímulo sensorial de la zona. Y el tratamiento farmacológico, bueno, tenemos principalmente a la escala analgésica propuesta por la OMS, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ya en cuidados locales tenemos curación en un ambiente húmedo. Se denomina esto aquellas condiciones fisiológicas y ambientales en el lecho de una úlcera o herida que son una herida crónica y que son similares a los tejidos inferiores a la epidermis, favoreciendo así el proceso de cicatrización. Y bueno, para la preparación del lecho de la herida, ya los avances en el conocimiento sobre la cicatrización de las heridas nos dan mejores resultados en relación a la cicatrización, y para ello necesitamos preparar el lecho de la herida correctamente en cada una de las fases del proceso de cicatrización. Esto nos ofrece mejores posibilidades para mejorar la calidad de atención a los pacientes y para un tratamiento más eficaz. Tenemos el esquema TIME, que es para la preparación del lecho de la herida, en la cual tenemos que revisar 4 aspectos principalmente: el tejido, la T, que es tejido no viable; la I es infección; la M, moisture, que es humedad; y E, que es bordes, refiere a los bordes epiteliales. Los componentes del TIME ofrecen pautas para ayudar a los profesionales sanitarios a desarrollar un enfoque integral mediante el cual puede optimizar, las condiciones de cicatrización de las heridas crónicas. Y bueno, bueno, eso sería todo, creo, por mi parte. Siguiente diapositiva. Sí, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, doctor. Buenas tardes, doctor. Continuando con la tercera Sí, sección buenas tardes. relacionada a la clasificación de heridas, es importante tomar en cuenta que existen diferentes formas de clasificarlo, pero es una de las más generales relacionadas a qué tipo de capa o afecta a nivel de la piel, o sea, de los diferentes tipos de estrato, también la naturaleza de lesión, o sea, el mecanismo por el cual estas heridas se llegan a generar. Como bien se mencionó al inicio, una herida va a haber una disrupción o una alteración de aquella continuidad a nivel de la piel. El otro es por la temporalidad, que también que puede variar dependiendo, ¿no? Que algunos consideran 6 horas, otros consideran de 6 a 5 días, cuál es variable de acuerdo a las referencias bibliográficas que se llega a utilizar, pero es un promedio. En lo que es la contaminación, que está muy asociado a lo que es las heridas quirúrgicas, que esto también lo voy a mencionar cada punto en la siguiente presentación. Bueno, hay que tomar en cuenta, siguiente por favor, que de acuerdo a la naturaleza de la lesión, vamos a encontrar lo que es los tipos de lesión, como la incisión, el cizallamiento, la contusión, las quemaduras, las mordeduras y la ulceración. En este caso, cuando hablamos de lo que compete a la parte de la incisión, esto es más que todo superficial. Uno de los mecanismos por el cual se puede generar es por objetos afilados principalmente. Estas se caracterizan porque el hecho de que solo afectan la parte de la epidermis, inclusive una ligera parte de la dermis, hace que la cicatrización sea adecuada y de por sí sola lo puede hacer. En el caso de que hay un mayor compromiso de la dermis, exagerando a nivel de la dermis profunda, entonces eso va a generar, va a requerir de una sutura. Pero en general estas tienden a cicatrizar rápidamente. En lo que es la parte del cizallamiento, que en este caso el mecanismo causal es mediante la desaceleración, como sabemos, a nivel de la piel va a tener una base de apoyo que viene a ser la superficie de apoyo, como pueden observar en la imagen. Entonces, al haber una fuerza mayor que la fuerza que puede generar esta superficie de apoyo, es lo que va a generar esa fricción y a la vez generar este tipo de lesión que se le conoce como el cizallamiento. Entonces,
como eso podemos mencionar es que va a estar acompañado de ciertas alteraciones a nivel de la vascularización también, porque no hay una cohesión adecuada del tejido. Y eso a la par va a generar también que tenga un compromiso significativo a nivel de la piel y del tejido blando, ¿no? En lo que es la parte de la contusión, que puede deberse a lo que es presión o aplastamiento, esto del hecho de que ya hay un compromiso a nivel de pie, también va a haber un compromiso a nivel sanguíneo. Y en el caso de que esto también comprometa lo que son nervios, puede estar asociado a un mal pronóstico, ¿no? Más que todo a la hora de que se llegue a reparar o cuando quiere revascularizar, en este caso la herida. En lo que es la parte de las quemaduras, que uno de los mecanismos causales básicamente es una de las fuentes de calor, pero cabe resaltar que puede ser por agentes físicos, agentes químicos y también por lo que es la parte agentes eléctricos, ¿no? La misma electricidad. Entonces, estas, como bien se menciona o bien se sabe, en lo que es las quemaduras pueden diferenciarse de primera, segundo o tercer grado, inclusive algunos mencionan cuarto grado, dependiendo la profundidad o el espesor del que está comprometiendo, del que sea comprometido. Entonces, en lo que es las mordeduras, puede deberse tanto a causadas por los humanos o por los animales, ya que en este caso siempre dentro de estas hay que tener cierto cuidado porque tanto los humanos como los animales tenemos una microbiota oral, ¿no? Entonces, se caracteriza porque en esta parte el tratamiento antibiótico va a ir hacia ello, es decir, dependiendo hacia qué agente causal o especie causal de la microbiota oral es el que está generando que se pueda llegar a infectar en el caso, ¿no?, de una posible herida. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo que podemos visualizar son imágenes. La primera, que está en el lado izquierdo, es relacionada a una contusión. En la del medio está relacionado con las quemaduras. Bueno, en lo que es la parte superior en el lado derecho, que está relacionado con las mordeduras, que en este caso da a entender de que es por el humano, y el otro es la ulceración. Eso es lo que me olvidé comentar, que en este caso hay una alteración del revestimiento epitelial, pero a veces uno de los causantes más generales es por el tiempo de mantenerse sin movilización, uno de los casos, ¿no? Uno de los ejemplos, o por patologías internas que estén comprometidas. Siguiente, por favor. Bueno, según la clasificación, según su temporalidad, esto, como bien lo mencioné, va a depender. Algunos optan por el hecho de que sean agudas, si es que da en menos de 6 horas de evolución, que tienden a ser potencialmente estériles, a diferencia de las subagudas, que son mayores a 6 horas, pero tiene que ser menor a 5 días. El detalle es que estas subagudas pueden llegar a ser colonizadas y, bueno, requiere ciertos criterios o tomar medidas de limpieza, básicamente. En lo que es la crónica, puede ser a más de 5 días de evolución y también se puede llegar a colonizar por bacterias, pero a diferencia de la subaguda, la crónica sí tiene ser más específico para ello. Pero como bien lo mencioné, esta hora o este tiempo límite, sea 6 horas o menos de 5 días, va a depender de la bibliografía, pero es un promedio. Siguiente, por favor. Bueno, esto es de acuerdo a la profundidad que podemos denotar en lo que es escoriación superficial, profunda, penetrante, perforante y empalamiento. Ahora, esto es porque va a estar implicado, aparte de que no hay una continuidad, va a haber un compromiso de la epidermis, a nivel también de la dermis, de la hipodermis y del compromiso muscular. Ahora, en lo que es la escoriación es importante tener en cuenta que esta va a abarcar lo que es epidermis y dermis, más que todo, de preferencia afectando más que todo el estrato de la piel, y estas no tienden a dejar cicatriz. En lo que es la superficial va a haber un compromiso del epidermis hasta la hipodermis, inclusive puede llegar a lesionar lo que es la fascia superficial, que se va a encontrar en este caso lo que es el tejido adiposo y el músculo. En lo que es la
la herida profunda, esta sí va a comprometer el espesor tanto desde la epidermis hasta el músculo, que lo que va a generar es que se lesione tanto, se lesione vasos, inclusive nervios, ¿no? Que no solamente vienen a ser los de menor calibre, sino también los de mayor calibre, dependiendo de a qué tan alcance se haya dado. Ahora, existen casos donde hay fascias, donde, como bien lo sabe, recubre los compartimientos musculares, ¿no? Entonces, en este caso, no va a comprometer lo que es la fascia profunda, la subserosa, lo cual lo diferencia mucho de la penetrante, que esta sí va a abarcar de la epidermis hasta la fascia profunda subserosa, ¿no? Que son aquellas que van a llegar a cubrir las paredes internas tanto de los músculos esqueléticos y, por ejemplo, también a nivel de lo que es el peritoneo. Entonces, literal, esto va a generar que haya una comunicación entre el medio externo y con alguna cavidad, ¿no? A nivel de una cavidad o una víscera. Dentro de esos, como bien, uno de los ejemplos que podría ser es lo que es la herida penetrante a nivel abdominal, que son las principales. El otro puede ser a nivel torácico o inclusive también a nivel craneal. El otro que bien, la parte perforante, en este caso va a abarcar tanto la epidermis, también hasta una víscera que se va a encontrar contenida también en una cavidad, pero la característica es que esta va a ser alterada a nivel superficial y también lo va a perforar como tal, ¿no? A la víscera. En lo que es el empalamiento, es que esto puede ser generada principalmente por un objeto punzante, pero el detalle es que este objeto puede llegar a quedarse atrapado dentro del organismo. Entonces, existen casos donde estas no pueden atravesar cavidades y existen otros casos donde sí lo pueden hacer, ¿no? Esto lo podemos encontrar más que todo, son más frecuentes a nivel de la pelvis, del tronco, también a nivel paladar. Bueno, para hacer un sucinto en lo que es esto, es importante determinar hasta qué nivel de los estratos está comprometido y aparte si tiene comunicación con alguna cavidad. Doctora, no se le escucha. ¿No se escucha la doctora respondente? No, no se le escucha. De repente, tu Doc- micrófono. Doctor, Ah, ya, disculpe un momentito, mi compañera tenía un problema de ya, conexión. no se Ahora, preocupe. ahora ingresa. Ya, no se preocupe. Ah, ya. Doctor, disculpe, no sé si fue mi internet o alguien me eliminó. Ya, no, está bien, doctora. Prosiga, por favor. No, pero ya estaba por terminar en sí. Ah, ya. Justo como le mencionaba, al final es importante determinar lo que es, ¿no? De o sea, qué parte del estrato está comprometido. El siguiente, por favor.
Bueno, esto lo que es con lo que compete a la parte de contaminación, mi compañera lo va a mencionar a mayor profundidad, pero es importante tener en cuenta que lo clasifican en 4, 1, 2, 3 y 4, una que es la limpia, la otra es que es limpia contaminada, la contaminada y la sucia y la infectada, que está relacionada con lo que son las heridas, infección de las heridas quirúrgicas. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Muy Compañeros. bien. Sí, yo voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Yasmín Rojas Chávez. Siguiente, por favor. Y yo les hablaré sobre la clasificación de las heridas quirúrgicas. Bien, como concepto tenemos que las heridas van a ser la pérdida de la continuidad de la piel, o de las mucosas o de los tejidos subyacentes, que esta va a ser producida por medios tanto mecánicos durante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Con el fin de poder acceder a un plano anatómico al cual se requiera. Entonces, vamos a ver que dentro de la clasificación de las heridas quirúrgicas, vamos a ver que esta se va a clasificar según el riesgo de infección. Y es así que tenemos una clasificación de cuatro. El primero vamos a tener, bueno, de 4, ¿no? La primera, la limpia, que va a tener un riesgo de infección de 1 hasta un 2%. En la limpia contaminada, el riesgo de infección va a ir desde un 5 a un 10%. En una herida contaminada va desde un 15 hasta un 60% aproximadamente. Y en la herida ya sucia o infectada, el riesgo de infección va a ser mayor o igual al 30%. Siguiente, por favor. Entonces, pasaremos a hablar sobre las heridas limpias. ¿Qué características tienen? Primero, estas van a tener un tiempo de evolución menor a 6 horas. Aquí no se va a encontrar tejidos desvitalizados o necróticos. Y más hasta aproximadamente el 75% de todas estas heridas limpias se van a dar en una cirugía electiva. Ahora, el proceso de inflamación que se da en en este procedimiento o en este tipo de herida, pues va a ser parte natural de lo que es la cicatrización. Ahora, aquí lo ideal va a ser un cierre primario en las cuales se deja o no se tiene que dejar drenaje. Aquí no va a haber, no se rompe lo que es la asepsia quirúrgica, es decir, pues no se viola todo este procedimiento de asepsia, antisepsia. Y también aquí, por último, tenemos que no se recomienda una quimioprofilaxis perioperatoria. Ahora, aquí pues en esta herida limpia, ya resumiendo, no va a tener una propensión a infectarse, no se viola lo que es, como ya lo mencioné, la técnica séptica durante el procedimiento y eh, no hay digamos, una abertura a la cavidad orofaríngea, tracto respiratorio o genitourinario. Y como ejemplo, dentro de los procedimientos, tenemos aquí en una herida limpia, se puede dar en un procedimiento de una herniografía o una mastectomía. Ahora, pasando ya a una herida limpia contaminada, aquí básicamente esta se va a dar en condiciones controladas, donde puede haber una secreción natural proveniente de lo que es la orofaringe, del tracto respiratorio, del tracto digestivo, genitourinario o biliar. Sin embargo, como ya lo mencioné, estos van a ser o van a tener condiciones controladas. Y básicamente la flora que se puede presentar es la misma flora endógena, ¿no? Del propio sitio. Ahora, aquí también se puede realizar un cierre primario y a diferencia de una herida limpia, aquí sí se recomienda o lo que es una profilaxis antibiótica. Y como ejemplos tenemos a lo que es, por ejemplo, lo que es la apendicectomía o al realizarse una colecistectomía. Siguiente, por favor.
Bien, ahora en una herida contaminada, vamos a ver que aquí los microorganismos se van a multiplicar de manera rápida, en aproximadamente 6 horas, y aquí va a haber lo que es un incumplimiento mayor de lo que es la asepsia y la antisepsia. Se puede también violar esta técnica, esta técnica aséptica, como por ejemplo en los masajes cardíacos abiertos hechos durante la urgencias, ¿no? La herida va a tener en la mayoría de casos un origen traumático reciente y la inflamación que se va a producir es una inflamación aguda, evidente, pero no hay presencia de pus. Ahora, esta herida contaminada puede a la larga llegar a pasar o ser una herida infectada, ¿no? Y aquí lo que se recomienda es una terapia temprana de antibióticos. Entonces, como ejemplos tenemos, por ejemplo, en las heridas penetrantes, en los procedimientos de lo que es la gastrectomía, una apendicitis ya gangrenosa o una diverticulitis aguda. Y por último, tenemos lo que es una herida sucia o una herida infectada. Aquí ya va a haber presencia de secreción tanto purulenta, puede darse porque las vísceras están perforadas, la presencia ya de abscesos. Y aquí la herida traumática va a tener un tiempo de evolución de más de 4 horas. Va a haber la presencia de lo que es el tejido desvitalizado o un material extraño. Y hablando de la terapia antibiótica, aquí lo que se recomienda es una terapia empírica y que sea temprana de la administración de antibióticos. Entonces, aquí podemos dar ejemplos, lo que es la peritonitis o en una perforación intestinal, ¿no? Donde ya hay una contaminación, un estado pues, contaminado, clínicamente infectado. Siguiente. Ahora, bueno, resumiendo esta clasificación, pues esta va a cobrar importancia ya dependiendo del estado en que se encuentre el paciente, porque va a determinar el mejor manejo terapéutico, ¿no? Ahora, ya pasando a lo que es la clasificación de las heridas quirúrgicas, esta va a ser según el tipo de cicatrización. Tenemos primero lo que es una cicatrización por intención primaria, una cicatrización por intención secundaria y otra por intención terciaria. Entonces vamos a mencionar que dentro de la cicatrización por una primera intención primaria, esta, como se ve en la imagen, vamos a tener ahí una incisión y se va a realizar una aproximación quirúrgica inmediata de los bordes de la herida, ya sea mediante suturas, mediante grapas o dispositivos adhesivos. Esto, por ejemplo, se puede realizar en heridas profundas mediante ajuste y cierre por planos anatómicos. Y lo que se quiere es generar una barrera protectora que aísle la herida de la contaminación por agentes externos. Para esto se requiere pues que la herida no se encuentre infectada, o que haya hecho una buena hemostasia, que sea séptica, no complicada y que sea un procedimiento rápido y también a la vez estético, ¿no? Ahora, en una cicatrización por segunda intención o también llamada cicatrización espontánea, vamos a ver que aquí la herida se va a dejar abierta, permitiendo lo que es el crecimiento del tejido de granulación y finalmente llegar a lo que es la epitelización desde los bordes de la herida. Esta proliferación a nivel ya de la formación de los fibroblastos solo va a ocurrir cuando hay ausencia de infección, ¿no? Y, por ejemplo, se puede ver esto en traumas excesivos o cuando hay pérdida o una aproximación imprecisa de lo que es los tejidos, ¿no? Y por último, lo que es la cicatrización por tercera intención. Aquí también conocido como un cierre diferido. Aquí la herida se va a mantener abierta para poder tener un mayor control de la infección. Y cuando se presenta ya un tejido uniforme de granulación, se va a proceder a un cierre por aproximación de bordes.
como se puede ver en la herida, ¿no? Tenemos ahí que fisiológicamente se va a tener que tener primero un aumento de la granulación y luego ya una sutura tardía de la herida. Y bueno, eso sería todo con respecto a la clasificación de las heridas quirúrgicas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Bueno, hablaré un poco sobre lo que vendría a ser el manejo en primer nivel o primeros auxilios, sobre lo que se tendría que hacer en el caso de heridas, ¿no? En primer lugar, pues siempre, ante todo, vamos a tener que tranquilizar a la persona explicándole los pasos que vamos a realizar, ¿no? En segundo lugar, pues la persona debe estar en una posición cómoda. Es mejor que la persona siempre esté sentada o echada a que esté de pie, ¿no? En tercer lugar, debemos preguntar qué es lo que ha sucedido. Y por último, pues identificar el tipo de herida, ¿no? Al ya examinar al paciente. Bueno, como ya mi compañera mencionó en la clasificación, pues vamos a tener heridas punzantes, incisivas, y dentro de estas, pues cada una va a tener un manejo un poco distinto. En las heridas punzantes, pues como dice ahí, vamos a tener que lavar con una gasa, agua y jabón desde el centro hacia afuera. Siempre va a ser desde el centro hacia afuera para evitar que el ingreso de microorganismos, ¿no?, que puedan contaminar la herida. Luego de esto, pues vamos a retirar cuerpos extraños, si estos son accesibles y si pueden extraerse con facilidad, ¿no? Nunca vamos a extraer un cuerpo extraño que esté trabado. Luego procederemos a secar con una gasa, se aplicará el antiséptico y luego se puede cubrir con gases para drapo o vendas. ¿Cuándo vamos a requerir la movilización a un centro hospitalario, ¿no? Esto va a suceder en caso de heridas que son grandes o con bordes muy separados, ¿no? En lo que vendrían a ser las heridas incisivas, pues igualmente se tiene que lavar con agua y jabón y luego se va a tener que aplicar antiséptico, tapar con gasas y esparadrapo. Y las curas pues deben hacerse cada 2 días aproximadamente, ¿no? Cuando nos vamos a dirigir a un centro hospitalario, cuando sea una herida larga, profunda, que va a tener un dolor persistente, supuración, o también en casos en los que los bordes estén muy enrojecidos o calientes, ¿no? En estos casos sí o sí se debe consultar con un personal sanitario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que vendrían a ser las heridas contusas, vamos a tener que aplicar compresas frías o una bolsa con hielo y obviamente protegida con una toalla en la zona que va a tener la lesión para disminuir la hemorragia y reducir la hinchazón que va a generar esta, ¿no? Va a ser un edema. Esto se va a hacer durante 20 minutos cada hora y nunca se debe presionar, ni pinchar, ni reventar los hematomas que se van a formar en esta, ¿no? No se debe aplicar antisépticos y para prevenir el choque en el paciente, pues este debe estar acostado y es necesario que lo abriguemos. Siempre en estos casos se va a tener que llamar a una ambulancia a fin de trasladar a la víctima a un centro asistencial, ¿no? No es como los dos anteriores que tienen que ser un poco más graves. Bueno, al costado tenemos una imagen de lo que vendría a ser cada una de estas heridas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que vendría a ser la hemorragia, en estos casos, pues la presión va a ser muy, muy importante, ¿no? Lo primero que podemos hacer es valorar la frecuencia respiratoria y cardíaca del herido y tanto sentar o tumbar a la víctima, ¿no? Se debe localizar el lugar preciso de la salida de sangre, se debe identificar el tipo de hemorragia y se debe ejercer presión sobre la herida. En algunas literaturas salía que la presión se debía ejercer durante 5 o 10 minutos y en otros de 3 a 5 minutos, ¿no? Bueno, si la compresa que vamos a utilizar se llena de lo que vendría a ser sangre, o sea, ya se empapa, no debemos retirarla. Por el contrario, simplemente debemos de colocar otro que esté limpio encima, ¿no? Bueno, si en estos casos no ha resultado la secuencia que estamos siguiendo, pues se tiene que ejercer presión indirecta en una zona entre la herida y el corazón. Y si esto no da resultado, se eleva la parte afectada. Y por último, pues
la última opción que tenemos es la crioterapia, ¿no? En estos casos siempre se debe aplicar un vendaje compresivo y nunca se debe atender al paciente de pie. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que vendría a ser el torniquete, es la última instancia en lo que vendrían a ser hemorragias, como el último recurso que deberíamos utilizar, ya que tiende a estar contraindicado, y en amputaciones es una opción en la que sí o sí se podría utilizar, ¿no? Generalmente las medidas anteriores que mencioné pueden ser suficientes para detener la hemorragia. Por ello, el torniquete, como dije, va a ser un último recurso debido al riesgo que puede ser, que puede sufrir la extremidad al tener una gangrena o una necrosis, ¿no? El torniquete es aconsejable en los casos de amputaciones traumáticas o también en aplastamientos prolongados de una extremidad. Y si la víctima pues tiene el brazo o la pierna aprisionada por algún objeto externo, se puede aplicar el torniquete, ¿no? Nunca se debe colocar si existen objetos finos o cortantes cerca de este, y siempre debemos tener en cuenta el riesgo de gangrena o de necrosis, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, algo que también debemos tener en cuenta vendrían a ser las hemorragias internas, ¿no? Dentro de estas va a estar, debemos tener conocimiento de que obviamente no vamos a poder controlarlas. Sí o sí la persona va a tener que asistir a un centro hospitalario, pero de alguna u otra manera podemos identificarlas, ¿no? Y existen algunas medidas para ayudar al paciente, ¿no? O a la víctima. Bueno, la exploración primaria, en la cual vamos a asegurar la vía aérea, valorar la respiración y la circulación. Eh, es muy importante que intentemos prevenir y tratar el choque hemorrágico. Al paciente obviamente no se le debe dar de comer ni de beber. En caso de fracturas cerradas, pues lo que vamos a hacer es inmovilizar al paciente para prevenir que pueda lesionar vasos sanguíneos o provocar una hemorragia interna, ¿no? Y un traslado urgente a un centro sanitario. Bueno, en lo que vendría a ser el cuadro que está a la derecha, me pareció un cuadro interesante en el cual explican más o menos cómo es y cómo se manifiesta cada sangrado, ¿no? Por los orificios, nariz, oído, boca, recto, uretra o vagina, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es sobre las hemorragias que van a ser exteriorizadas. Dentro de eso vamos a tener la epistaxis, que como sabemos es la salida de sangre por la nariz. En estos casos, pues lo que se debe hacer es inclinar la cabeza hacia adelante, realizar presión directa sobre el orificio sangrante de 5 a 10 minutos. eh, y también lo que se puede hacer es un taponamiento con una gasa empapada, ¿no? Con agua oxigenada. En la torragia, en lo que vendría a ser la torragia, pues es la salida de sangre del oído y habitualmente no son graves, pero cuando la pérdida de sangre es abundante, nos puede instruir hacia la existencia de un traumatismo en la cabeza de origen que puede ser una fractura en la base del cráneo. Por eso no se debe de detener, ¿no? En la hemoptisis, pues es la expectoración de sangre y lo que se recomienda es reposo absoluto y que el paciente esté en una posición semisentado. En la hematemesis, pues es una hemorragia del aparato digestivo. En estos casos, pues el paciente debe también tener reposo absoluto, una dieta absoluta y el paciente debe estar en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Y la metrorragia, pues estas son hemorragias uterinas fuera de lo que vendría a ser el periodo menstrual, ¿no? En estos casos, pues se debe colocar apósitos sobre la vagina de la paciente, pero no se debe introducir nada en ella y automáticamente se debe dirigir a un centro sanitario, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es lo que se debe hacer ante el manejo, ante la mordedura de un perro. Lo primero que debemos hacer es lavar la herida con agua y con jabón. Es
una tríada, ¿no? Ubicar al animal mordedor para su observación y por último acudir al centro de salud más cercano y seguir las indicaciones del médico. La tríada preventiva va a ser un tratamiento de la herida, la clasificación de esta y el tratamiento antirrábico específico para cada paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, en el tratamiento de la herida va a incluir la limpieza inmediata con abundante agua y jabón. La herida no debe ser saturada porque puede hacer que ingresen más partículas virales. Y bueno, a excepción de mordeduras que van a ser extensas o desgarradas, ¿no? En esos casos sí se puede hacer suturas flojas para facilitar el drenaje. Y es muy importante el tratamiento antibiótico y la vacuna antitetánica, ¿no? Según sea el caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que vendría a ser el siguiente paso es la clasificación. Estas las vamos a clasificar tanto en leve como grave. Leve va a ser una lesión en la que vamos a poder apreciarla y va a ser única y superficial y va a estar localizada en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello y pulpera. Eh, También dentro de estas van a estar las mordeduras que van a ser, bueno, el animal que lo ha causado va a ser conocido y obviamente al ser conocido no vamos a tener una sospecha sobre que es rabia. Y en lo que vendría a ser grave, pues son lesiones en cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos y lesiones que van a ser profundas o múltiples. Esto puede ser tanto con un animal agresor que va a ser localizado sin sospecha de rabia, pero también puede ser en uno con sospecha de rabia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por último, y ese tratamiento antirrábico específico consiste en la administración de suero y vacunas antirrábicas o solo de vacunas y la indicación va a depender del tipo de exposición, ¿no? Solo existen dos tipos de exposición al virus rábico, tanto el leve y el grave, como ya lo mencioné. Y bueno, en esta tabla está las dosis, el número de dosis y los días de aplicación post-exposición y también pre-exposición, ¿no? Estas vacunas son intramusculares y se van a dar se van a poner en el deltoides. Siguiente diapositiva. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, doctora. ¿Sí me puede escuchar, doctor? Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, doctora, se lo escucha. Ok, Sí, doctora, por favor. doctor, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Matos Torres y junto con mi compañera Margaret vamos a hablar en este caso de las heridas en el manejo hospitalario. Siguiente. Bueno, para eso debemos conocer primero que dentro de las heridas en el ambiente hospitalario vamos a tener primero las heridas quirúrgicas, que van a ser aquellas en las cuales vamos a ver una interrupción de la integridad de la piel en el ámbito de una intervención, en este caso llevado a cabo por algún profesional de la salud, sanitario, y que va a guardar con sus medidas correspondientes a asepsia y con su objetivo ya sea terapéutico o reparador. Además, teniendo en cuenta que para la parte posoperatoria del paciente, tiene que tener como factor fundamental una buena cicatrización justamente de esta herida quirúrgica. Por ello, veremos que se trata de justamente realizar una curación rápida, sin complicaciones, sin infección, que pueda mejorar el estado general del paciente, disminuyendo su dolor, acortando su estancia hospitalaria también y ahorrando costos sanitarios. Pero, como veremos en la siguiente diapositiva, van a haber diferentes factores, tanto locales como generales, que van a afectar este proceso de cicatrización. Siguiente. Ahí vemos los factores locales que van a afectar el proceso de la cicatrización, como el suministro sanguíneo en la área de lesión, también la afectación neurológica, ya que esto va a afectar negativamente a la cicatrización de la lesión, y la presencia de hematomas, que también afectará negativamente al proceso de cicatrización y también aumentará el riesgo de tener una infección. También van a haber factores generales como la edad, ya que en un anciano veremos que la lesión tarda mucho más en cicatrizar a comparación de un niño,
pacientes anémicos, los cuales también van a tener una mayor dificultad para la cicatrización, el uso de antiinflamatorios que también va a retrasar este proceso de cicatrización y pacientes diabéticos que también requieren de un mayor tiempo de cicatrización a comparación del resto de pacientes y también pacientes malnutridos y fumadores que también se va a tardar mucho más este proceso. Siguiente. Acá vamos a tener los objetivos del tratamiento de este tipo de heridas quirúrgicas. Justamente debemos de evitar las complicaciones durante el proceso de cicatrización de estas heridas, como por ejemplo las infecciones. También se deben optimizar los recursos sanitarios, mejorando los costos sanitarios, disminuyendo el tiempo y la carga del trabajo para el personal. Y también promover lo que es un confort en el paciente, tratando de no generándole molestias, facilitándole su movilidad y también su higiene corporal. Siguiente. Acá vamos a tener los tipos de curaciones en las cuales se va a realizar para una herida quirúrgica. Dentro de ellas tenemos primero la curación tradicional o también llamada cura en ambiente seco, que como su nombre nos indica, este tipo de curación se va a basar a que se va a realizar en un ambiente, en este caso seco. Se van a utilizar lo que son los llamados apósitos pasivos y también se van a utilizar tópicos como antisépticos o antimicrobianos, entre otros, y también su frecuencia suele ser diaria o mayor a comparación de una curación avanzada. Para eso, primero nosotros debemos tener en cuenta que en el caso de los apósitos, que son materiales que en sí nos va a favorecer el proceso de cicatrización, según justamente el modo de acción, pueden ser tanto pasivos como activos. En este caso, en la curación tradicional, lo que se utilizan usualmente son los apósitos pasivos, que no suelen interactuar con la herida, que tienen poca capacidad de absorción y que también veremos que tiene alta capacidad de desecación. Y por otro lado tenemos la curación avanzada, donde vamos a ver que lo que se trata de realizar en este tipo de curaciones es de promover un ambiente húmedo fisiológico en este tipo de heridas, utilizando en este caso los apósitos activos, no utilizando tópicos en lo posible y su frecuencia va a depender de las condiciones locales de la herida. Como vemos ahí, en este tipo de curación se van a utilizar los apósitos activos que van a interactuar mucho más con la herida, van a favorecer más el proceso de cicatrización y también justamente veremos que no se utilizan tópicos a comparación de una curación tradicional. Entonces la curación húmeda es la técnica en este caso preferida porque va a mantener en el lecho de la herida este ambiente húmedo, va a estar aislado del exterior y este mantenimiento de la humedad del exudado de la herida favorece la formación también de nuevo tejido. Y si comparamos los pros y contras de cada una de estas curaciones, veremos que en la curación tradicional hay varios problemas identificados, porque puede presentarse fugas o exudados por la incomodidad también en el paciente, por los cambios de apósitos frecuentes. También vemos de que el dolor suele presentarse al momento de retirar los apósitos por la misma adherencia hacia el hecho de la lesión. También la falta de higiene, ya que en la curación tradicional este tipo de curación no permite la ducha o una higiene adecuada del paciente, también va a disminuir el confort del paciente. Y por otro lado, más bien en la curación avanzada encontramos muchas ventajas o beneficios, por ello también su utilización de preferencia. Dentro de estos tenemos que hay una mayor cicatrización óptima, se reduce el tiempo de cicatrización, mantiene este ambiente húmedo, los apósitos ya no se van a adherir a este lecho de la herida, hay una protección también mecánica porque va a evitar la fricción y también vemos un mayor confort para el paciente y además que permite el aseo diario, así que es mucho más cómodo. Y justamente por ello es que se va a tratar de preferir este tipo de curaciones de tipo húmeda a comparación de la tradicional que se está dejando de utilizar. Le voy a dar el paso a mi compañera Margaret para que siga justamente con este tipo de curaciones en el ámbito hospitalario. Gracias. Muy bien, doctora. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con el seminario, vamos a hablar del manejo de la herida quirúrgica con la técnica Mondalt. Lo que se va a hacer primero es el lavado de la herida, pero este caso, a diferencia de como ya se han estado hablando de las curaciones de heridas, en este caso se van a colocar drenes que van a ayudar pues a que
podamos pues tener todo el exudado y la herida pueda cicatrizar y granular antes, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar la importancia acerca de la preparación del lecho de la herida. Vamos a ver que hay 4 componentes para la preparación del lecho de la herida que abordan diferentes alteraciones fisiopatológicas subyacentes a las heridas. Esos componentes van a formar, pues, un marco que va a ofrecer al personal médico un enfoque integral para el tratamiento de las heridas. Estos van a tener un acrónimo que es TIME. La T va a ser el control del tejido, la limpieza, descontaminación y debridación. Básicamente es el acondicionamiento de los tejidos y acá vamos a retirar el tejido no vascularizado, ya que impide el proceso de curación, por lo que la debridación va a proporcionar pues un ambiente que estimula la acumulación de tejido sano y así una curación más pronta. En el segundo punto, que es la I, va a ser el control de la inflamación y de la infección. Acá vamos a ver, por ejemplo, las heridas son a menudo, como sabemos, colonizadas con organismos bacterianos o fúngicos, y en parte porque estas heridas permanecen abiertas durante periodos prolongados, pero también se relacionan con otros factores como la mala circulación de la sangre, la hipoxia o enfermedades subyacentes. Entonces, lo importante de esto va a ser que afecta la cicatrización, por lo que va a ser importante pues mantener libre a la herida de estos agentes contaminantes. En lo que sería la M, que es el equilibrio de la humedad o control de la humedad, se ha comprobado que el mantener húmedas a las heridas acelera el proceso de epitelización y esto ha llevado al desarrollo de una amplia gama de apósitos que nos van a ayudar a conservar la humedad y promueven la curación de las heridas. Se ha visto también que el exudado de las heridas crónicas y agudas tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, en las heridas agudas, el exudado va a estimular la proliferación de fibroblastos. Y en cambio, en las heridas crónicas, el exudado bloquea la proliferación celular y la angiogénesis. Entonces, esto también nos lleva a entender qué tipo de apósitos se podrían utilizar en cada una de ellas. En lo que sería la E, va a ser el control de bordes y piel perilesional. La curación efectiva de las heridas requiere del restablecimiento del epitelio intacto y de las funciones de la piel. Entonces, este proceso de epitelización se puede ver afectado cuando hay fallas en la matriz celular o hay isquemia, por lo que se llega a inhibir la migración de queratinocitos o de su adhesión. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los apósitos. Actualmente en el mercado existen una variedad bastante amplia en lo que son apósitos o materiales para curación de heridas. Sin embargo, solo hay algunos que tienen todas las características requeridas para la cicatrización. Las características ideales que deben cubrir estos materiales son que deben mantener un ambiente húmedo fisiológico que ofrezca la granulación, crear una barrera que aísle la herida y la proteja de contaminación y mantener un ambiente térmico fisiológico. Esto va a permitir pues el intercambio gaseoso, adecuada circulación sanguínea y facilita la eliminación del exudado. O también va a ser capaz pues de que la misma herida pueda absorberlo, ya que se va a adaptar. Para elegir el material que debemos usar es necesario valorar el tiempo de la herida, si es que ha habido heridas previas, historia de traumatismos, enfermedades concomitantes, el tabaquismo, como sabemos que esto retrasa también la cicatrización en las heridas, alergia a medicamentos, características de la herida como el sitio donde se localiza, la piel que lo rodea, el nivel de la secreción, y esto se puede clasificar en categorías como necrótica, exudativa, granulación y epitelizada. Entonces, básicamente las heridas necróticas son frecuentemente de un color más oscuro y están cubiertas por tejido desvitalizado que hay que retirar por medio de la debridación. La herida exudativa está cubierta por una placa de tejido delgada amarilla grisáceo que está compuesta de fibrina, leucocitos y proteínas. Entonces, para preparar el lecho de la herida, se va a tener que utilizar apósitos o también se puede usar la debridación quirúrgica. La herida con tejido de granulación va a tener pues una coloración como el color de la fresa, un rojo parecido al de la fresa, con apariencia de empedrado. En esta tabla
me pareció importante colocarla porque vemos diferentes tipos de apósitos que se van a utilizar. Por ejemplo, el alginato, que se produce a partir de algas pardas, pero básicamente va a ser utilizado para heridas con abundante exudado, ¿no? Como dice ahí, indicadas en heridas superficiales y profundas, también en heridas infectadas y debridamiento autolítico. Las ventajas son absorber el exudado de la herida y permite el intercambio de gas mientras la protege de la contaminación. Las esponjas van a ser pues otro tipo de apósitos de características polímero de poliuretano, pero que se van a usar en heridas con exudado moderado, ya que las indicaciones son para heridas superficiales y profundas y para heridas también infectadas que necesitan protección y relleno. Y los hidrocoloides que se usan básicamente en heridas, pero con exudado mínimo, ya que estos hidrocoloides van a ser la combinación de materiales como gelatinas, pectinas, elastómeros y policarbonatos que se van a usar en heridas que requieren de humedad y tejido de granulación. Las ventajas de los hidrocoloides, por ejemplo, son que reducen el dolor, altamente oclusivos y puede dejarse hasta 7 días y va a ser una barrera contra las bacterias y contaminantes. La que sigue, por favor. Otras terapias también utilizadas en el medio hospitalario va a ser la terapia de presión negativa. Esa terapia de presión negativa o VAC está usado desde principios de los años 90 y este dispositivo consiste en un adhesivo con un tubo conectado a un recipiente de recolección y una fuente de vacío. El material de interfaz va a ser pues una esponja de poliuretano de poro abierto, hidrófobo, que tiene que sellar adecuadamente para mantener el vacío o el aire que fuga causando desecación. Otros materiales que también se utilizan son esponjas con alcohol de polivinílico o gasas. Y estos deben actuar como una interfaz para distribuir el vacío a lo largo de la herida y permiten que se eliminen los fluidos. La presión negativa que se aplica puede ser constante o intermitente y se recomienda una presión de 125 milímetros de mercurio, pero pueden aumentarse hasta 175. Estos VACs se van a recambiar entre unas 48 a 72 horas. La que sigue, por favor. Dentro de otras terapias también vamos a tener los sustitutos dérmicos. Dentro de los sustitutos dérmicos van a ser pues los sustitutos de piel con un grupo de materiales con los cuales se cubren heridas dérmicas para suplir las funciones de la piel. Pueden adherirse ya sea de otros humanos como donantes cadavéricos, animales o producirse también en el laboratorio. Dentro de ellos tenemos los biológicos y también los sintéticos. En cuanto a los biológicos, vamos a tener biológicos temporales y biológicos permanentes. Los biológicos temporales, el más usado son los aloinjertos cadavéricos, que se utilizan como injerto de espesor grueso y es un método temporal para el cierre de heridas, optimizando el sistema inmunológico del paciente, porque proporciona pues los factores de crecimiento y citocinas para provocar la quimiotaxis. Dentro de los biológicos permanentes, existen una serie de marcas, pero dentro de ellas la que se recomienda más, por ejemplo, en el uso de úlceras venosas crónicas, va a ser el Aprigolf, que es un compuesto de fibroblastos neonatales y queratinocitos que son colocados en una matriz de colágeno bovino. Y con el tiempo el componente dérmico se cubre de queratinocitos neonatales que hacen crecer pues una capa para la estratificación. Dentro de los sintéticos temporales, ellos se van a formar de moléculas no biológicas o polímeros no presentes en la piel normal con la finalidad de permitir el cubrimiento por células epiteliales. Su ventaja es que evitan que se active una respuesta inmune, como podría haberlo en los sustitutos biológicos. Dentro de los sustitutos, por ejemplo, temporales, tenemos el Transite, que consiste en una membrana polimérica y de células también neonatales de fibroblastos cultivados bajo condiciones asépticas in vitro, pero estos tienen la ventaja de que es transparente y permite un monitoreo directo del lecho de la herida. Y en cuanto a los sintéticos permanentes, aquí la dermis del paciente se integra con lo que sería el colágeno bovino y se ha formado una nueva piel.
y cuando es satisfactoria la regeneración se retira la capa de silicona, ¿no? Dentro de las marcas más usadas también acá está lo que se integra. Entonces lo más importante es que tiene que quedar claro en cuanto a sustitutos dérmicos que el objetivo va a ser la cobertura de la herida, no el reemplazo. La composición pues de elementos naturales, acá tenemos los biológicos que ya los expliqué, los sintéticos, y dentro de los elementos biológicos se van a utilizar pues células o sustancias citoderivadas, ya sean de colágeno o factores de crecimiento. Y la principal cobertura biológica desde los años 1940 sería pues del donante cadavérico. Gracias, le doy paso a mi compañero. Muy bien, doctora, muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me lo va a escuchar? Sí, doctor, continúe, por favor. Por ¿Qué favor. tal, doctor? Buenas tardes. Siguiente, por favor. Vamos a ver acerca de la infección del sitio quirúrgico. Si bien, como hemos venido escuchando en las exposiciones anteriores, esta va a ser una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía y una importante fuente de problemas clínicos y económicos para el sistema de salud. Tanto en países potencias como son Estados Unidos y España, esta va a alcanzar un 30% de lo que son las infecciones relacionadas con los servicios sanitarios. Caso ajeno también que se repite en Perú. Ahora, ¿cuándo se produce más estas infecciones del sitio quirúrgico? Principalmente se va a producir lo que son en los trasplantes de órganos y en la cirugía oncológica. Entonces, para reducir esta incidencia, lo que debe hacer el cirujano y el personal sanitario debe conocer los que son los factores que van a contribuir a la aparición de las infecciones, así como los métodos para evitarlas y también las estrategias para poder controlarlas. Y gracias a los avances y las últimas décadas en lo que es en la inmunología, en la microbiología y en la biología, vamos a ver de que ha mejorado bastante nuestro grado de conocimiento con respecto a los efectos de las bacterias en el organismo y los mecanismos de defensa del huésped. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia, vamos a ver de que en el año 1851, Ignaz Semmelweis estableció lo que son las bases de la asepsia. En 1867 se produjeron la introducción de los primeros principios de la antisepsia por Joseph Lister. Y a la actualidad vamos a ver de que ha habido una bastante mejora en lo que son estas técnicas y además en lo que es la ventilación de los quirófanos y en los métodos de la esterilización. Y también en las técnicas quirúrgicas y en la administración de la profilaxis antibiótica. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, vamos a ver de que estas infecciones del sitio quirúrgico va a estar relacionado a lo que es el procedimiento operatorio en la cual va a ocurrir una incisión quirúrgica o además cerca de ella durante el periodo de vigilancia. Y que estas también van a incluir categorías de incisión superficial, incisión profunda y de órgano de espacio u órgano cavitario. Y en la actualidad se van a establecer dos clasificaciones distintas de procedimientos. Y estos periodos van a ir de acuerdo al tiempo, ya sea de 30 días y de 90 días cada uno de ellos. En la parte de la derecha podemos ver la tabla donde nos habla de los periodos de vigilancia para las infecciones del sitio quirúrgico profundas de órgano espacio no recomendados, en la cual la vigilancia de 30 días y la vigilancia de 90 días. Y vemos, pues, ¿no? La clase de cirugías que se dan en lo que es de 90 días y en de 30 días. Y también debemos entender que las infecciones del sitio quirúrgico superficiales van a ser controladas solo durante 30 días para cualquier tipo de cirugía. Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de cirugía, vamos a ver de que esta clasificación va a poseer una aceptable correlación con el porcentaje. Y se van a describir algunas variaciones, pero los procedimientos van a incluir lo que son va a estar incluido en la misma categoría. Y entre otros factores importantes va a estar lo que son los pacientes con las comorbilidades y el factor del cirujano, la técnica que vaya a emplear el cirujano y el tiempo operatorio. Acá podemos ver, pues, ¿no? Que ya han mencionado alguna de estos tipos de cirugía, como es la cirugía limpia contaminada, la cirugía contaminada y la cirugía sucia o la cirugía infectada. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la fisiopatología de estas infecciones en el sitio quirúrgico,
vamos a ver de que se va a ser multifactorial y la gran mayoría de ellas se van a gestar en el momento de la cirugía. Y los tres principales factores y determinantes de esas infecciones van a ser el cirujano, el patógeno y el paciente. Ahora, cuando nos hablan del desarrollo de la infección, vamos a ver de que se va a encontrar entre el equilibrio de las defensas del organismo y las bacterias que van a ser agresoras. En este caso también vamos a encontrar lo que es la cantidad de inóculo bacteriano presente en el sitio quirúrgico, el tipo y la virulencia del organismo agresor, el mecanismo de defensa y los factores de riesgo. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la vigilancia e índices de riesgo, acá vamos a tener en cuenta el índice NNIS, que es el más empleado en la actualidad para calcular la tasa progresiva de las infecciones. Vamos a ver de que este va a ser específico y se va a clasificar según los siguientes factores. Según la clasificación de la intervención, si es contaminada o sucia, un punto. Según el estado operatorio, si tiene una clasificación de ASA mayor o igual a 3, también es un punto. Y de la duración de la intervención, de un número T de horas, y donde T va a depender del tipo de cirugía realizado, pues no, un punto. Y en la parte derecha vamos a ver pues esta tabla donde nos habla del baremo del NNIS, las claves de la clasificación del estado físico de ASA y el punto de corte de la duración. Y en la parte inferior, el riesgo de la infección. Siguiente, por favor, Meli. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver de que van a haber múltiples factores que van a alterar lo que son los mecanismos de defensa y que algunos van a estar relacionados con la enfermedad quirúrgica. Y también uno con la enfermedad quirúrgica y otro con alguna comorbilidad del paciente, como por ejemplo puede ser la obesidad, que tenga un grado elevado de contaminación de la herida, las comorbilidades del paciente y la duración de la intervención y lo que es la diabetes mellitus. Y otros factores asociados pero que se encuentran en un menor rango son el tabaquismo, la edad, la estancia operatoria y que el paciente dependa o no de una prótesis. Acá podemos ver también en la tabla los factores de riesgo, factores endógenos y los factores exógenos. Siguiente, por favor, Meli. En cuanto a lo que es la clasificación de la gravedad, vamos a ver de que acá la puntuación de la sepsis va a valorar principalmente la gravedad de la infección de la herida. Durante la primera semana, lo que va a otorgar puntos de diferentes factores. En cuanto, acá podemos ver en la tabla de la sepsis score, que va a valorar lo que es la gravedad de la infección. Y acá vamos a tener los criterios de puntuación a sepsis, donde el criterio va a tener los puntos y la puntuación del paciente. Si te habla de un tratamiento adicional, en la parte A vamos a ver que se encuentran los antibióticos, el drenaje y el desbridamiento. En la parte S va a ser el drenaje seroso, en la parte E va a ser el enfisema, la parte P va a ser el drenaje purulento, la S, la evisceración, la I, un aislamiento de las bacterias y la S va a ser la estancia. Cada uno de ellos va a tener un cierto puntaje, donde total nos va a dar una escala total y en la escala de porcentajes vamos a ver las características de la herida, pues, ¿no? Si es menor de 20, por ejemplo, vamos a tener también un exudado seroso, un enfisema, un exudado purulento y una evisceración. Todo de acuerdo a la cantidad de puntajes. Y acá vamos a ver lo que es la clasificación de la infección postoperatoria en 5 categorías. Y acá en la tablita derecha, en la más pequeña, vamos a ver, pues, ¿no? La clasificación de la infección. Si tiene una cicatrización satisfactoria, una cicatrización anhelada, si posee una infección leve, una infección moderada o una infección grave, de acuerdo al puntaje total de lo que hemos visto de los criterios de la puntuación de asepsis. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañera. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Buenas Muy tardes, bien. doctor. Buenas tardes, Bien. compañeros. Mi nombre es Catherine Cárdenas Melo y lo que vamos a hablar son sobre las medidas de prevención de lo que son las infecciones en el sitio quirúrgico. Primero tenemos que tener en cuenta que es importante una detección para las alteraciones una detección. Es importante conocer el tratamiento de las principales alteraciones preoperatorias del paciente para así disminuir la incidencia de estas infecciones quirúrgicas.
Bueno, dentro del principal punto tenemos que tener en cuenta lo que es la higiene de las manos. ¿En qué consiste esto? Consiste en el lavado y la desinfección de las manos. ¿Para qué? Para prevenir de manera eficaz el riesgo de infecciones, ¿no? Dentro de las medidas que se va a realizar, que se van a aplicar al paciente, el primero es la ropa. Los pacientes tienen que ingresar al quirófano con una bata y una gorra limpios, proporcionados por lo que es el centro. El otro punto es la profilaxis antibiótica. Se tiene que ver la eficacia de la profilaxis antibiótica para la reducción de la incidencia de estas infecciones del sitio quirúrgico, y se tiene que saber que ha sido ampliamente demostrado que está ampliamente demostrado en estos momentos para lo que es las medidas de prevención quirúrgica. El otro punto es la eliminación del pelo, ¿no? Es imprescindible eliminar lo que es el pelo. Debe hacerse antes de realizar la incisión, asegurando que el pelo no haya quedado en el campo quirúrgico, ¿no? Si no se elimina el pelo, es una medida que forma parte de todos los paquetes de lo que son las medidas quirúrgicas. El otro punto que se tiene que tener en cuenta es la antisepsia de la piel. Se tiene que realizar una desinfección de la piel de la zona operatoria siempre, y sobre todo se debe realizar inmediatamente antes del inicio de la intervención. La otra medida que se aplica es para el personal sanitario. Se realiza una antisepsia quirúrgica de lo que son las manos, ¿no? La OMS recomienda que la duración del lavado de manos quirúrgico se da entre los 3 y 5 minutos. 5 minutos en el primer lavado del día y 3 minutos el lavado entre las cirugías que se da. El otro punto que se da es la ropa quirúrgica. Se tiene que disponer de lo que es una ropa exclusiva para el área quirúrgica, así como utilizar también una ropa estéril para intervenir a los pacientes. Y esto tiene como finalidad proporcionar un ambiente aséptico y seguro, ¿no? El otro punto para el personal sanitario son las técnicas quirúrgicas que se va a dar, ¿no? Esto va a depender de la habilidad del cirujano para minimizar la contaminación bacteriana del sitio quirúrgico, y así se va a ver reflejado la técnica quirúrgica que va a utilizar el paciente, que va a utilizar el médico. La otra medida está relacionada con el quirófano, ¿no? El medio ambiente y los circuitos. Tiene que haber una adecuada circulación dentro de lo que es el bloque quirúrgico. Es fundamental para la organización y el buen funcionamiento del área. Debe planificarse de forma que se diferencie claramente entre lo que son los espacios limpios, semilimpios y sucios. Dentro de estos tenemos que saber cuáles son los tipos de quirófanos. Encontramos el de clase A, donde se pueden realizar los trasplantes de corazón, pulmón, hígado, así como cirugías cardíacas o cirugías ortopédicas con prótesis. El otro tipo es la de clase B, donde se van a realizar cirugías convencionales y de urgencias, y el de clase C, donde van a hacer intervenciones ambulatorias y lo que son incluidos los partos. También se tiene que tener en cuenta lo que es la limpieza y la esterilización. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las profilaxis antimicrobianas, esto se va a basar en la administración de antibióticos antes de que se produzca una infección. El principio general de esta profilaxis antimicrobiana es mantener una alta concentración sérica de un antibiótico activo frente a la mayoría de estos microorganismos que van a contaminar. Se tiene que asegurar que el fármaco esté presente en todos los tejidos a niveles terapéuticos antes del inicio del procedimiento y durante toda su extensión. ¿Con qué finalidad? Se tiene que interferir la proliferación de estas bacterias contaminantes y su adhesión a los tejidos o implantes protésicos, ¿no? La profilaxis antimicrobiana está indicado en lo que son las cirugías limpias, contaminadas y las contaminadas, así como también en las cirugías limpias según la comorbilidad del paciente, según el índice de NIS o si hay implante de prótesis, ¿no?
Así, la profilaxis antimicrobiana está indicado cuando las probabilidades de infección van a ser altas o cuando las consecuencias de una infección postoperatoria sean potencialmente graves para el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una endocarditis, una infección protésica. Entonces, las operaciones de estos niveles, limpia, contaminada y contaminada, son claramente tributarias para lo que es la profilaxis antibiótica. ¿Cuáles son cómo se realiza la elección de estos antibióticos? En la profilaxis, el antibiótico debe cubrir la mayoría de los gérmenes que habitualmente se encuentran presentes en el área operatoria, pero no es necesario que erradique todos los organismos potencialmente para ser efectivos. El fármaco ideal debe tener un alto grado de actividad bactericida, una vida media larga, una alta difusión tisular, mínimos efectos adversos y una buena relación costo-beneficio. También se tiene que tener en cuenta la eficacia. Se debe escoger el espectro más limitado y el coste más económico. El cirujano debe conocer cuál es la flora saprófita de las diferentes zonas anatómicas, así como los niveles locales de las resistencias antibióticas y conocer cuáles son los factores que van a alterar esta flora habitual, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro se puede ver que dentro de la flora, a cubrir, por ejemplo, para lo que son los cocos gram positivos, el antibiótico de primera elección son las ceforinas de primera o segunda generación, como la amoxicilina clavulánico, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también si el paciente presenta alergias a los beta-lactámicos, donde se puede utilizar lo que es la clindamicina, la vancomicina o la teicoplanin. Si la flora es de bacilos gram negativos, se puede utilizar amoxicilina clavulánico y aminoglucósidos y cefalosporinas de segunda generación. Y si la flora presenta anaerobios, la primera elección son el metronidazol. Y si... Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones de la profilaxis antibiótica, primero es importante saber cuáles son las cifras de resistencia que pueden variar de una región a otra, por lo que cada hospital tiene que considerarse sus propios patrones locales para lo que es la elaboración de este protocolo de la profilaxis antibiótica, ¿no? La administración previa de estos betalactámicos va a favorecer, en primer punto se tiene que tener en cuenta que se va a favorecer la colonización orofaringea por lo que son las enterobacterias, la institucionalización va a favorecer lo que son la colonización por lo que es el MRSA o Staphylococcus aureus meticilin resistente y la administración de lo que son los antisecretores gástricos de la colonización gástrica por gérmenes entéricos. Dentro de lo que son las alergias a los beta-lactámicos, no deben recibir profilaxis con beta-lactámicos los pacientes con historias de shock anafiláctico, edema de laringe, broncoespasmo, hipotensión, edema, urticaria o un rash cutáneo inmediatamente después de recibir la penicilina. La vancomicina es el fármaco de elección para lo que son las cirugías limpias en los pacientes alérgicos. Se tiene que limitar en lo posible su empleo para evitar la aparición de gérmenes resistentes, en especial lo que son los Enterococcus fecalis resistentes a la vancomicina. Dentro de lo que es la infección por Clostridium difficile, este es un problema de importancia. ¿Por qué? Porque ha ido incrementándose en el ámbito nosocomial y comunitario, ¿no? Donde hay un 5% de portadores asintomáticos a bacilo gram positivo purulado en el colon. El factor más importante es el tratamiento antibiótico previo, en especial lo que son las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, pero también los que son las quinolonas, la clindamicina o el imipenem, meropenem. También es importante conocer cuál es el uso cuándo se debe usar la cefalosporina de tercera generación. Se tiene que considerar que se puede evitar las complicaciones infecciosas ampliando el espectro
antibacteriano de la profilaxis antibiótica, el uso de antibióticos de espectro excesivo como son las cefalosporinas de la tercera y la cuarta generación o los carbapenems de segunda línea como el meropenem y el imipenem, incrementan el costo de lo que es la profilaxis. Y también puede ser una de las causas de alteración de lo que es el nicho ecológico y la selección de las cepas resistentes. Siguiente, por favor. Para las recomendaciones para cada tipo de cirugía, primero se tiene que saber los principios de la profilaxis en las cirugías. Es importante tener en cuenta cuál es la cobertura de la mayoría de los gérmenes contaminantes, la vía que se va a realizar, si es una vía endovenosa, cuáles son las dosis máximas de los fármacos o dosis únicas preoperatorias, así como la duración tiene que ser menor a 24 horas. Por ejemplo, en la dosificación, en la profilaxis debe utilizarse dosis plenas y terapéuticas de antibióticos. El cálculo de dosis según el peso real es válido en sujetos, pero con peso normal. Con la administración de lo que son las profilaxis de antibióticos en monodosis, se tendrá siempre y cuando al infundir dosis máxima del fármaco. Por ejemplo, para lo que es la cefazolina, se utiliza un peso real y se administra 2 gramos, pero para pacientes con peso mayor a 60 kilogramos, ¿no? La duración, la profilaxis no debe prolongarse más allá de las 24 horas y sobre todo se tiene que tener un registro en la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque se tiene que especificar el tipo de antibiótico y la hora de infusión, así como también se tiene que anotar el motivo de aplicar esta profilaxis fuera del protocolo del centro o justificar por qué no se administra en caso de estar indicado cierto antibiótico. Por ejemplo, para lo que es la cirugía limpia, en cirugía limpia no protésica, de duración inferior a 2 horas, sin gran atrición tisular, no es necesario emplear profilaxis, puesto que el riesgo de infección es menor al 3%. Por ejemplo, en la cirugía de la hernia, los microorganismos más comunes de esta infección del sitio quirúrgico después de lo que son la herniorrafía y la hernioplastía son los aerobios gram positivos, incluidos el Staphylococcus aureus meticilin resistente. En el otro punto encontramos los implantes y las prótesis vasculares. En cirugía protésica, tanto de bajo riesgo como lo que son la colocación de dispositivos de acceso venoso, implantación de marcapasos permanentes, como el de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza válvulas cardíacas, prótesis ortopédicas o injertos vasculares, se recomienda utilizar la profilaxis con lo que es la cefazolina, cefazolina 2 gramos, y las alternativas en los que son con pacientes alérgicos se utiliza la clindamicina, vancomicina o la teicoplanina. En el caso de lo que son las cirugías de mama y las cirugías plásticas, en ambos casos los organismos infectados son los Staphylococcus aureus y también puede ser Streptococcus. En pacientes diabéticos obesos, se tiene que tener en cuenta si hay maceración en la axila o pliegues cutáneos, pueden hallarse lo que es la Pseudomonas aeruginosa, así como enterobacterias, como el E. coli, la Klebsiella y Pseudomonas mirabilis. Los implantes mamarios por indicación estética o después de una reconstrucción mamaria por neoplasia presentan una tasa de infección entre el 2 a un 2.5%, ¿no? Habiéndose identificado primero el factor de riesgo de la cirugía de reconstrucción mamaria en un tiempo, así como también la quimioterapia y la radioterapia neoadyuvante y la biopsia preoperatoria previa a la cirugía. Siguiente, por favor. Como conclusión, se tiene que tener en cuenta la infección del sitio quirúrgico, que sigue siendo la principal complicación del paciente quirúrgico, el conocimiento de lo que es la fisiopatología y los factores de riesgo en la infección operatoria que van a ayudar a disminuir la incidencia de esta infección en el sitio quirúrgico, la aparición de las infecciones del sitio quirúrgico que van a depender del equilibrio entre lo que es el microorganismo y la virulencia,
las defensas del paciente y del cirujano. Así como también es importante conocer que el cirujano pueda modular el riesgo de infecciones por su capacidad para modificar algunos factores de riesgo, como el estado previo del paciente, las técnicas quirúrgicas, la duración de la intervención y el uso de antibióticos profilácticos y terapéuticos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Antes de terminar, vamos a compartir. Doctores, ¿se ve la diapositiva? Doctores. Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces vamos a ver las imágenes, más que todo, ¿ya? Las imágenes. Ya, como bien decían, los cuadros de heridas agudas y las heridas crónicas, que muy bien se explicó. Ahora, ¿por qué es importante? Las heridas son una de las patologías más frecuentes que van a ver en el internado, van a ver en el SEDUM, van a ver como médicos generales, ¿sí? Y quería llegar más que todo lo que hablará un manejo, que también es importante. Hay que considerar las hemorragias, las infecciones, el dolor, importante, y el manejo de algún tipo de fracturas o heridas complejas. Ya. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de heridas son estas, doctores? ¿Qué tipo de heridas son? Doctores, ¿qué tipo de herida? ¿Agudas o crónicas? Doctores. Crónicas, ¿sí? Ya. Puede ser una úlcera, ¿sí? Es las úlceras de depresión, úlceras venosas, muy bien. Hay que tener presente, ¿sí? No todos, cuando hablamos de heridas, siempre pensamos en heridas agudas, las crónicas, las agudas o traumáticas, pero también hay heridas crónicas que también se conocen como úlceras. Ya, en las heridas hay que tener mucho cuidado, hay que ver que hay heridas complejas o profundas, ¿sí? En la cual puede haber compromiso de algún tendón, puede haber una fractura o de un órgano vital. Entonces, siempre que evaluemos una herida, hay que tratar de ver qué más compromete. ¿Hay sangrado? ¿Hay una fractura? ¿Se ve el video, doctores? ¿Sí? Doctores, ¿se ve el video? Sí se ve, doctor. Ya, mira, entonces en esta herida hay una fractura, ¿sí? Siempre tratar de evaluar. O sea, hay un compromiso de un hueso, en este caso de la tibia. Es importante, recuerden que las heridas también van con sangrado. Es importante en un primer inicio hacer una limpieza, como se mencionaba, hacer un lavado copioso y sobre todo el manejo del dolor. Y si vemos sangrado, tratar de controlar el sangrado. Es importante. Eso es lo que van a hacer en el internado o en el Serundi. Colocar anestesia, hacer un lavado y tratar de controlar el sangrado. Colocar anestesia, hacer un lavado copioso y controlar el sangrado, como está haciendo acá el doctor. Está tratando, el interno está tratando de controlar el sangrado, ¿sí? Ver o ubicar el lugar donde está sangrando para tratar de ligarlo, suturarlo o cohibirlo. Importante. Ahí hay que tener mucho cuidado también con las heridas de arma de juego. A pesar de que son pequeñas, a veces el compromiso es mayor. Puede producir, en este caso es un paciente que tiene varias heridas por arma de juego, que el diámetro es pequeño, un diámetro más o menos de 1 centímetro, como se muestra en el puntero, pero puede comprometer la columna, puede producir un hemotórax, un neumotórax, dependiendo la ubicación. Entonces, si tenemos una herida
por arma de fuego, una herida en la cual puede haber un compromiso mayor, hay que referir. Ya, el otro dato importante son las heridas de mordeduras, mordeduras por caninas, hay que tener mucho cuidado, nunca hay que suturarlas. Como decía la doctora, no hay que, salvo afrontar, es diferente a suturar. Afrontar es una cosa y otra cosa es suturar. Entonces, en lo posible, no hay que afrontar nomás, no como en el caso de la foto del lado izquierdo, en la cual se ha cerrado, se ha suturado todo con sutura mecánica, pero no, al final se siguió una infección, hubo una necrosis de tejido de la herida por mordedura canina. Hay que tener mucho cuidado. En las mordeduras caninas hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que van a ver mayormente en el serum. No hay que cerrarla todo, no hay que suturarla todo, hay que afrontarla. El otro tipo son en los accidentes de tránsito. Los otros tipos de accidentes de tránsito hay que tener mucho cuidado. Las heridas comprometen lesiones, producen lesiones con traumatismo, ¿sí? Traumatismos encefalocranianos, compromiso de la vía aérea, compromiso facial. Entonces hay que tener mucho cuidado con las heridas, ¿sí? Hay que evaluar, hay que hacer la escala de Glasgow, hay que hacer el ABCD, es importante en todo paciente con heridas, sobre todo a nivel de cara. En algunos casos no solo se presenta un solo tipo de heridas. Hay, como este caso de un paciente que sufrió un accidente de tránsito, era un paciente que venía manejando su bicicleta y fue arrastrado por un carro que cruzaba, que estaba pasando por la vía de evitamiento, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. En este caso, los pacientes, como le decía, son heridas con varios tipos. Pueden ser heridas puntiformes, heridas con escoriaciones, heridas en colgajo. Importante. Por eso es importante saber la clasificación de las heridas. Es importante saber. Ya, y el otro es cuando tengo una herida con shock. Hay que tener mucho cuidado. Heridas múltiples. ¿Se ve la diapositiva, doctores? ¿Se ve, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? Sí. Ya, Sí, esta es una herida en la cual hay herida en colgajo y aparte la paciente está en una moto, era pasajera de una moto lineal, sufrió un accidente de tránsito y hay compromiso múltiples. Estos pacientes, y aparte estaba chocada. Estos pacientes, en algunos casos, deben referirse a un lugar en la cual haya un manejo de especialistas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Es importante cohibir el sangrado en los pacientes, es importante cohibir los sangrados, más que todo los sangrados los sangrados arteriales, es un sangrado persistente, rojo rutilante, en la cual va a estar comprometido la presión. Este es el tipo de sangrado arterial, diferente al sangrado venoso. El sangrado venoso es en napa. Lo que vemos en la imagen es un sangrado arterial, ¿sí? Importante, tratar de ligar, cohibir. En algunos casos estos pacientes hay que tener mucho cuidado, como el paciente que se presentó en el video, el paciente hizo un paro cardiorrespiratorio en sala de operaciones. Ese paciente que vimos en la antepenúltima diapositiva, video, al final hizo un paro en sala. Hay que tener mucho cuidado con las heridas múltiples, heridas donde estén politraumatizados, con TEC, porque si no referimos a tiempo, estos pacientes pueden hacer un paro cardiorrespiratorio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Doctores, ¿todo claro? ¿De heridas? Doctores. Doctor, una consulta. Sí, sí, doctor, por favor. Cuando hay un... Claro, doctor. A ver, Doctor. por favor, dígame. No, mi duda era si en caso el sangrado es arterial y es un arterial de gran calibre, ¿la sutura es el único que puede parar, doctor? ¿O hay otra forma de poder hacer o para poder parar ese sangrado?
Ya. Por ejemplo, si es en miembros inferiores o miembros superiores, hay que tratar de ver si tiene circulación colateral. Y si vemos que es factible ligar, en buena hora. Supongamos que estemos en el serum y hay compromiso del miembro superior, ¿sí? Está comprometido la arteria radial. Entonces, si la arteria cubital no está comprometida, es la que va a suplementar a la radial. En algunos casos se podría ligar, o si tenemos un lugar cercano, posiblemente podríamos hacer una especie de torniquete hasta referir al paciente a un lugar donde haya un especialista, ¿sí? Pero no siempre es eso, ¿sí? No siempre es factible eso. Entonces, a veces estamos en el serum, estamos a 6, 8 horas del centro de referencia o del hospital de la capital de departamento. Entonces, importante, cada vez que veamos un sangrado, ver si es arterial o venoso. Segundo, si hay una circulación colateral, si hay un buen llenado capilar. Si vemos que hay un buen llenado capilar y hay una circulación colateral, ¿a qué me refiero colateral? Si hay otra arteria que suplenta a esta arteria que vamos a ligar, podría ser posible ligarlo, ¿sí? Si no, en lo posible, tratar de referirlo. Y poniendo sus 2 vías, tratando de hacer un torniquete cada 30 minutos, suspender ese torniquete, hacer una compresión y tratar de referir al lugar más cercano, ¿sí? Si en el centro de salud hay grupo sanguíneo, de preferencias tratar de tener sangre a disposición, ¿sí? Para poderle transfundir. Entonces, el ABC, sus vías con su cloruro y referir al lugar más cercano. Si no está la posibilidad de ligar, pero viendo que tenga circulación colateral, sería factible. Ahora, si es sangre venosa, la sangre venosa se cohíbe, no hay problema. Se puede levantar un poquito el brazo, se puede poner se puede hacer comprensión con una gasa, con un apósito, disculpen, con un apósito, y eso va a limitarse. En cambio, el arterial sí no se va a limitar, sobre todo en miembros inferiores o en miembros superiores. Hay que tratar de controlar el sangrado, porque si no el paciente se va a morir por shock hipovolémico. No se va a morir por la herida, se va a morir por el shock hipovolémico. Entonces es importante saber si está en shock. ¿Y cuándo sabemos si está en shock? Viendo su presión y su frecuencia cardíaca, ¿eh? Si está hipotenso y su frecuencia cardíaca está más de 120, 130, la paciente está pálida, posiblemente esté en un shock hipovolémico. Así lo pongamos cloruro o hemacel, no va a mejorar. Tenemos que cerrar el caño. ¿Cómo cerramos el caño? Si es factible ligar, se liga la arteria. Si no es factible, tratar de hacer una compresión o hacer torniquetes en un periodo de 20 a 30 minutos. Siempre estos sangrados son heridas complejas, van acompañados de fracturas. Hay que estabilizar esa fractura, tratar de poner una tabla, una férula, de tal forma de estabilizarla a esa herida. Cuando son heridas complejas, siempre hay que ver sangrado, si hay ver compromiso de tendones, nervios o fracturas. ¿Sí, doctor? ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿Se entendió doctor, esa muchas parte? gracias. Sobre todo tengan cuidado, cuando hay en el serum es bien complicado. Heridas complejas hay que manejarlos adecuadamente, porque si no el paciente puede aumentar la morbimortalidad, hay que tener mucho cuidado. Estos tipos de heridas van a ver sobre todo en el serum. Mordidas caninas también hay que tener mucho cuidado. Hay que aprenderse el tipo de vacunación, el tipo de manejo de heridas, el lavado, las indicaciones, es importante. Lo que van a ver bastante en el serum es heridas por mordedura canina, por ejemplo. Y lo que van a ver en el internado son heridas traumáticas o heridas agudas, ¿sí? Por vidrios, contusiones, cortantes. ¿Alguna otra pregunta, autores? ¿Alguna otra duda? No se olviden, siempre es bueno repasar heridas. Heridas es una de las patologías frecuentes que vamos a ver en el serum, en el internado. Cuando sean médicos, recuerden que ustedes son médicos, somos médicos cirujanos, ¿sí? Siempre tenemos que hacer una sutura. Entonces, ¿cuándo hacer una sutura? ¿Cuándo hacer una sutura de primera intención, de segunda intención, de tercera intención, como explicó la doctorita?
Y heridas infectadas, más de 6 horas, con tejidos necróticos, bordes irregulares, de repente tienen que cerrarse por segunda intención o en algunos casos por tercera intención. Por ejemplo, las úlceras mayormente se cierran por segunda intención. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, ¿alguna pregunta? Parece que ya no hay preguntas, doctor. Ha Ya. quedado todo claro. Excelente, doctora. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo seminario. ¿Ah? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias.